Muy buenas tardes, queridas y queridos auditores de Cero a la Izquierda, acá en TV Bio Bio. Nos encontramos una vez más, como todos los lunes, en los estudios de la radio, este lunes 29 de mayo, ya empezando casi el segundo semestre. Tenemos un programa hoy día bastante interesante con panelistas ya de primer nivel, como acostumbramos en las últimas semanas. Tenemos como siempre aquí clavado en esta mesa a nuestro amigo Ricardo Camargo, académico de la Universidad de Chile. Estamos con Rodrigo Checopar, que nos acompaña creo que por primera vez acá. Primera vez, sí. Muy contento. Muy contento. Presidente del Partido Revolución Democrática, miembro del Frente Amplio, por supuesto. ¿Pero esto valida el programa como un programa institucional? No, estamos a otro nivel. Tenemos además a Manuela Veloso, segunda vez que nos acompaña, que es la vocera actual del Frente Amplio. Y Alberto Mayol, que no necesita mayor presentación, que es uno de los dos candidatos presidenciales, precandidatos. Bueno, tú dices que son candidatos, claro. La legislación lo dice. La legislación lo dice, como candidatos, sí. Como somos tan legalistas, no podemos escaparnos de eso. Candidato. ¿Por qué decirnos precandidatos nosotros si somos candidatos? Candidato Alberto Mayol por el Frente Amplio. Precandidato Guille, por ejemplo. Eso, toda la razón. Bueno, y que le habla Lucas Cifuentes. El programa de hoy día vamos a tratar de abordar dos temas. Y para eso hemos invitado a quienes están acá, un poco tomando lo que ha sido la contingencia de las últimas semanas, sobre todo de la última semana, porque hemos tenido dos situaciones bastante claras. Por un lado, el Frente Amplio un poco ha salido mucho a la luz masiva, por lo menos a luz de los medios, a propósito de algunas entrevistas, del debate que se hizo. Anoche estuvo también la otra candidata, Beatriz Sánchez, en Tolerancia Cero. Me imagino que tú también estás invitado en las próximas semanas. Sí. Y se ha hablado mucho de dos cosas a propósito de esto. Primero, por supuesto, las críticas que eran esperables de parte de la derecha, o sea, está en Piñera. Parte de la pega. Exactamente, del programa, en qué país viven, decía hoy día, en fin. Por otro lado, Alejandro Guillet también pegándole al Frente Amplio, diciendo que claro, que una cosa así como súper lindo lo que dicen, pero se necesita gente seria para hacer las cosas, y al parecer nosotros somos muy poco serios. Pero por otro lado también han aparecido, sobre todo en algunos medios, y sobre todo lo podemos ver en el día a día, quienes somos parte de este proceso, cientos y miles de personas discutiendo a lo largo de todo Chile, encontrándose en juntas de vecinos, en casas, en sindicatos, en cafés, qué sé yo, discutiendo el programa, discutiendo muchísimos temas, abordándolos con la horizontalidad y con la participación que solamente la ciudadanía y los movimientos sociales pueden otorgar, en un proceso que, como se ha dicho muchas veces, está todavía en proceso y que va a terminar siendo el programa definitivo, digamos, del Frente Amplio. No obstante aquello, el Frente Amplio ya tiene mucho contenido y la idea también es un poco hablar de qué significa, no solamente las cuestiones concretas, digamos, sino que qué significa el programa del Frente Amplio versus el programa, en este caso, principalmente del Chile Vamos, y también, ¿por qué no?, este programa que no conocemos todavía, aunque muchos hablan de la nueva mayoría. Así que eso va a ser. Y luego, en segundo lugar, después de la pausa, vamos a tocar el otro gran tema que ha estado dando vueltas, que tiene que ver con el conflicto mapuche, y un poco las claves que podemos entregar o que se nos van ocurriendo para poder entender un conflicto que claramente no se va a resolver en las claves que se están poniendo hoy día por parte del gobierno, y sin duda menos aún por parte de la derecha. Le dejo la palabra aquí a mi colega más permanente. No, yo creo que hay compañero permanente. Vamos a dar la palabra rápidamente a los invitados que están. Bueno, Alberto es titular, pero tiene otra agenda. No, mira, yo también creo que hay una dimensión que es interesante, puede ser un poco abstracta, pero es la dimensión propiamente del programa. En una construcción de alternativa política como la que estamos haciendo nosotros en el Frente Amplio, versus lo que se entiende habitualmente como programa en las fuerzas políticas tradicionales. Y esto está como de fondo, creo yo, en los debates, las tensiones que han tenido. Bueno, Alberto nos contará y su propia experiencia, pero lo que uno observa como cuando ve lo que se está debatiendo hoy día, ¿no? Y se pide respuestas técnicas, soluciones muy precisas, datos, cifras, como si eso finalmente constituyera la médula de un programa, cuando
en la tradición, creo yo al menos, de la construcción de alternativas políticas, lo programático tiene que ver fundamentalmente con la fijación de marcos, ¿no?, orientadores para un rumbo político estratégico, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, cuál es nuestra inspiración, incluso no tanto a nivel de contenidos muy precisos, sino más bien de vocaciones transformadoras, ¿no? Y yo creo que en eso el Frente Amplio ha dado prueba de que tiene un programa, al menos en sus contornos, muy claro, ¿no? Nosotros hemos dicho que tenemos que definirnos en la construcción de una alternativa en contra del duopolio, en contra de la nueva mayoría, en contra de la derecha, por razones bien precisas que después podemos discutir. También separándonos de los intereses económicos que han contaminado la política con los negocios. Y después hacer algo que este país tal debe, ¿no? De alguna manera radicalizar la democracia desde el punto de vista político y social, ¿no? Yo creo que esos son ejes orientadores que invitan hacer del programa una oportunidad para que la gente participe, que para mí me parece lo más fundamental. Sí, yo creo que yo de verdad, a mí ese emplazamiento me gusta harto, porque significa básicamente que nos sacan al terreno del gobierno inmediatamente. Ya nos están viendo como gobierno, entonces nos dicen, pero entonces esto, ¿qué tan viable es? Y empiezan a poner problemas técnicos, lo que significa que logramos instalar ya el tema del principio, lo que dice Ricardo, la visión de futuro, y lo que están pidiendo entonces es ver si eso es viable. Y la verdad es que la historia lo que enseña es que, salvo cosas muy contadas, todo es viable. La política ha tenido grandes desafíos en la historia y en general, haciendo las cosas adecuadamente, tú logras efectivamente cursar todos los grandes desafíos. Entonces, gran parte de los problemas, entre comillas, son de ingeniería. Son de cómo tú te las ingenias para estivar la carga, establecer los caminos, buscar la ruta y llegar al objetivo. Pero si tú ya lograste que gran parte de la ciudadanía aceptara el objetivo, es un tremendo avance. Entonces a mí ese debate me parece muy bueno. Yo por eso hoy día le mandé una carta pública a Sebastián Piñera. Bueno, se la mandé primero a él, por supuesto, y después la hice pública, porque una carta de invitación a decirle, ¿sabes qué? Creo que ese debate que ustedes quieren, que supuestamente el que ustedes son los fuertes, hagamos un debate para conversar sobre ese punto. Y yo me excluyo de comentar cualquier cosa sobre ti. ¿Quieres hueña? ¿Quieres aquí? ¿Quieres allá? Nada, no voy a decir nada. Solo voy a hablar de cuestiones técnicas. Hablemos punto por punto, desde el neoliberalismo hasta las visiones alternativas. Hablemos punto por punto, discutámoslo y demostremos que el Frente Amplio tiene las condiciones para decir, ¿saben qué? Esta discusión nosotros la podemos ganar. Y ellos, si tienen la fortaleza y tienen la convicción de que pueden ganarnos la discusión, bueno, lo harán en contra. Yo creo que esa discusión nos hace muy bien. Es una trampa, tú lo dices, evidentemente, es una trampa, pero una trampa que finalmente también se les da vuelta a ellos y bueno, y pueden caer en su propia trampa. Yo quisiera agregar, tomando mucho lo que está planteando Ricardo y Alberto, un par de puntos que me parecen central para entender la emergencia del Frente Amplio y el sentido que tiene hoy día. Y es que hoy día nos están tratando de definir en base a cuáles son las propuestas concretas que tenemos en un programa u otro. Y yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de definirnos en base a por qué tiene sentido que exista una propuesta política como la del Frente Amplio hoy día. Y yo creo que el primer ejercicio que debemos hacer es decir, bueno, ¿cuál es el objetivo que tiene este Frente Amplio hoy día? Y yo creo que esa es una propuesta política que se instala desde una perspectiva distinta a la que ha sido la nueva mayoría, la concertación o Chile Vamos en los últimos años. Y yo creo que se puede identificar en algunos procesos históricos o algunos elementos que hemos visto en el pasado, en los últimos años. Y a mí me parece bien interesante ponerlo sobre la mesa. Algunos ejemplos que a mí me gusta poner sobre la mesa. Primero, Hidroaicén. Hidroaicén es un proyecto que antes de que empiezan las marchas del 2011 con más fuerza que salen en contra de Hidroaicén, y yo diría, no sé, el 95% de los académicos y políticos en Chile te decían, no hay modelo de desarrollo que se pueda implementar sin Hidroaicén. Sin Hidroaicén baja el crecimiento, va a aumentar el precio de la energía y nos vamos a quedar sin luz. Nos vamos a quedar sin luz, o sea, era la tragedia máxima. Y eso es una tecnocracia transversal diciendo, aquí no se puede hacer, no hay ninguna posibilidad. Salen los movimientos sociales, al comienzo de este gobierno, si no me equivoco, el Consejo de Ministros decide finalmente terminar con el Hidroaicén y es este mismo gobierno el que avanza relevantemente en bajar los costos de la energía. Entonces hay un movimiento social que sale a decir, hoy la tecnocracia no es capaz de definir los marcos de lo posible, sino que hay una posición política distinta que está poniendo algunos principios sobre la mesa que son capaces de avanzar en esa dirección. Lo mismo pasa con el movimiento estudiantil. La gratuidad, no hay ninguna posibilidad de avanzar en esta dirección. Y hoy día es de sentido común que hay una porción importante de la población que dice, esto no se define por la cantidad de recursos que tengamos, sino por el principio que queremos resguardar. Y cuando el principio es un derecho social, hay que avanzar en esa dirección.
Y ahí es donde yo creo que el desafío del Frente Amplio es plantear inicialmente cuál es la perspectiva política desde la cual estamos parados. ¿Por qué creemos que podemos avanzar en otra dirección y por qué creemos que esos límites se pueden ir superando? Y después le vamos a tener que poner números y propuestas a cada uno de esos elementos, pero lo primero que tenemos que decir es cuáles son los principios que van a ser rectores en nuestra propuesta política, y creo que es lo que hemos logrado hacer inicialmente y que tenemos que ir logrando llegar cada vez más lejos a más ciudadanos y ciudadanas e ir contando por qué creemos que Chile puede ser distinto. Yo en mi palabra voy a introducir un poco de discrepancia en esta mesa. Bien, yo creo que hay dos principios rectores en torno a los cuales el Frente Amplio se agrupa y que ordenan, digamos, nuestro, más allá de que tengamos un proceso participativo de construcción de programa, hay dos, yo diría, principios que, digamos, ponen los límites a la frontera de lo que es el Frente Amplio, y uno es la profundización democrática y el otro es la desmercantilización de la vida. Y ahí mi discrepancia, al menos con las últimas dos palabras, está en que nosotros no tenemos que, digamos, en ir avanzando en estas metas, no tenemos que plantear algo así como que nosotros tenemos mejor tecnocracia, porque la verdad es que buenos técnicos hay en todos lados. Por lo tanto, nuestra disputa política no tiene que ver con que nosotros vayamos a hacer mejor las cosas que los otros bloques. Nuestra disputa política tiene que ver con entender que nosotros estamos haciendo acá un cambio de dirección de construcción del país hacia mayor democratización y hacia tener derechos verdaderamente sociales, que es, digamos, este paso táctico en el que nos encontramos las distintas fuerzas del Frente Amplio de sacar efectivamente el mercado de nuestras vías. Y acá nosotros, reitero, no se trata de decir con que nosotros vamos a llegar a hacer las cosas bien, nuestros técnicos son mejores, entonces pueden pensar mejor las políticas públicas, no, sino que es decir de que lo que se ha entendido por la nueva mayoría como derechos sociales no son tales. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en su propuesta de educación, que la verdad que la propuesta no es muy distinta al GANE que había puesto Harald Beyer. Bueno, y dónde están también los compromisos que tienen la nueva mayoría por democratizar el país, que vemos que entre ellos mismos se neutralizan, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con el aborto, el proyecto de aborto 3 causales, o lo que pasó también con el itinerario gobierno por tener una nueva constitución, que ahí decidieron, digamos, ajustarse a los altos quórum de la Constitución cuando pudieron haber tomado, digamos, un mecanismo distinto. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que plantear, además, es que nosotros no nos estamos sacando ideas del sombrero, sino que nuestras ideas, digamos, son ampliamente sentidas por el movimiento social, por las distintas organizaciones sociales, desde antes que nosotros existiéramos como bloque político, y nosotros simplemente queremos dar traducción política a estas demandas que estaban siendo ya antes ampliamente sentidas y que no habían logrado tener suficiente articulación política, y además porque nosotros sabemos que tenemos una institucionalidad que no es capaz de dar cauce político a las demandas sociales, o sea, que es lo que ha pasado con el movimiento estudiantil, que a pesar de que tenga un 80% de adhesión en algún momento, no logró, digamos, hacer transformación en la línea de lo que el mundo educacional estaba planteando. Entonces ahí yo pondría un ojo, que acá yo diría que no tenemos que entrar a pelear de que nosotros tengamos mejores propuestas técnicas, sino acá lo que nosotros estamos disputando es el sentido común, de, por ejemplo, de las personas cuando, por ejemplo, les preguntan dónde quiere destinar este 5% adicional de cotización para aumentar la cotización de las pensiones. Y nosotros, cuando decimos que queremos tener soluciones colectivas a nuestros problemas, lo que estamos así fuertemente es atacando el sentido común de la época en la que nos toca vivir, que es una época altamente individualista, y ahí, digamos, tiene que estar nuestra construcción política y nuestra disputa a nivel de discurso. Y te das cuenta, cuando tú disputas el sentido común, disputas también en algún momento con el colectivo. Uh-huh. Tú le dices, a ver, momento, usted está repitiendo lo que le están diciendo y ahora abramos la posibilidad de esa conversación. La gran gracia de lo colectivo es justamente abrir esa disputa. La disputa que logra el movimiento estudiantil, el movimiento Aysén, el movimiento Freirina, es una disputa con el sentido común, pero desde un grupo que disputa al principio con el colectivo para luego lograr sumar respecto a un nuevo sentido común. Entonces hay un punto en el cual tú tienes que estar en condiciones de confrontar también al colectivo. Y ese momento, ahora, además hay una confusión que hay que despejar siempre.
que es una confusión muy marcada, perdón la cuestión teórica, pero muy marcada por la escuela de Frankfurt, digamos. Una cosa es la tecnocracia y otra cosa es la técnica. Sí, claro. O sea, son cosas distintas. O sea, una cosa es que tú le des el poder político al técnico y otra cosa es que tú no tengas la capacidad técnica para ejecutar una determinada labor. Entonces nosotros sí tenemos que tener la capacidad de mostrar, mira, nosotros tenemos un principio, ese principio se ejecuta de una determinada manera y esa ejecución de ese principio tiene viabilidad por esta razón técnica. Ahora, claro, pero mi punto es que nosotros no vamos a ganar porque vamos a ofrecer mejor técnica. No, porque vamos a cambiar el país. Nosotros vamos a ganar porque tenemos que hacer sentido de nuestras informaciones. Claro, pero esos tienen que tener sustentos, sí, pero nuestra superioridad no puede estar en la técnica. Yo creo que dos cosas. La primera, efectivamente, nosotros y nosotras, digamos, no podemos tener una tecnocracia, porque nosotros no le vamos a entregar el poder político a los técnicos, digamos. Exacto. Y por otro lado, es bien interesante discutir el concepto de tecnocracia, porque estos famosos técnicos que han tenido, por lo menos en la postdictadura, son unos políticos de tomo y lomo, digamos. Entonces, ahí hay una primera cosa. Pero lo que sí, compartiendo yo creo que un poco los matices que ambos plantean, acá hay otra cosa que no es menor, que en el fondo también el tema del programa. ¿Qué es lo que es un programa político finalmente? El programa, históricamente, incluso desde su concepción inicial, tiene que ver con la prefiguración de la sociedad que tú quieres construir en función de que tú tienes el poder político o al menos una suerte de fuerza social y política que puede ser capaz de imponer ciertos cambios, ¿ya? Y el programa, y aquí quizás Camargo esté de acuerdo conmigo como pocas veces, es un espacio de antagonismo. Y ahí yo creo que también le hemos tenido un poco de miedo a eso. Porque, en el fondo, cuando, por ejemplo, pensando en la entrevista de ayer a Beatriz Sánchez o cuando les debatieron ustedes, es como, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar la plata de esto? Puta, de los ricos y de los empresarios. Si la plata está, solo que está agrupada en un sector muy ínfimo de la sociedad, digamos. Entonces también hay una cuestión bien interesante, que el programa no es solamente buenas ideas, sino que también tiene que ver con que es un programa de disputa política, económica, cultural y social frente a otros que han impuesto su propio programa. Y eso hay que perderle también un poco de miedo. O sea, hay que ser inteligentes, cómo plantearlo, una serie de cuestiones de esas características. Pero quizás nos estamos olvidando que un programa es sobre todo una disputa política y económica con otro sector social que ha impuesto su programa sin ninguna traba. Déjame agregar simplemente una idea, digamos, para también aportar al debate que se está dando, que yo creo que es importante. Hay que contextualizar esta discusión también, ¿no? Porque hasta ahora hemos dado una discusión teórica respecto al programa. En el fondo, lo que se está construyendo acá como alternativa política y como programa de esta alternativa política se hace en un Chile neoliberal profundo, ¿no? De 40 años de neoliberalismo, en donde lo que se ha entendido por lucha política y lucha programática ha venido dado por la tecnocracia, digamos, ha venido dado por los discursos técnicos, por la racionalidad técnica impuesta no solamente por la derecha, sino por la nueva mayoría. Y eso es así, es decir, la nueva mayoría ha hecho una democracia de baja intensidad en los 27 años que ha gobernado, y eso, desconocerlo sería un error político, creo yo, histórico. Entonces, cuando nosotros estamos planteando una lucha política y programática, estamos también planteando una lucha política y programática de carácter hegemónico, o contrahegemónico en este sentido. O sea, de darle un nuevo sentido a esa utilización de la técnica, que es correcto. Yo creo que efectivamente hay que dar la disputa técnica, hay que decir cómo se hacen las cosas, y el Frente Amplio lo ha dicho, hay que costear, hay que darle una viabilidad jurídica, pero en un sentido de acumulación de fuerza histórica que va a permitir hacer efectivamente las transformaciones reales en este país, porque el error que uno puede cometer efectivamente, y yo creo que ahí Manuela tiene un punto, es creer que uno va a ganar esto conceptualmente o discursivamente, cuando lo que se moviliza conceptual y discursivamente son convicciones, y si tú no movilizas convicciones y voluntades y cuerpos detrás de un proyecto, en realidad no vas a ganar una lucha política, creo yo. Sí, no, yo estoy de acuerdo, pero yo creo que lo que plantea Manuela es fundamental, pero encuentro que para lograr el objetivo que plantea Manuela no podemos dejar de lado lo que plantea Alberto, que es que lo que nosotros estamos tratando de ir a disputar es un sentido común de una sociedad en donde reinen otros principios, ¿no es cierto? Y hoy día uno lo construye ya desde el movimiento social, que muestra el apoyo y la fuerza que pueden tener esa idea, pero también yo creo que una de las grandes disputas del Frente Amplio, y muchos de nuestros principios programáticos o propuestas programáticas van en esa dirección, es contra, por ejemplo, la incertidumbre, la posibilidad de vivir en tranquilidad, con claridad de cómo va a desarrollarse nuestras vidas independiente de las cosas que sucedan alrededor.
Y yo creo que hoy día uno de los elementos y herramientas que más usan nuestros adversarios para poder hablar de que no somos capaces de lograr esa sociedad que buscamos es decir, bueno, esto no se puede lograr, no están los elementos para hacerlo. Entonces, si nuestros principios son para dar tranquilidad y seguridad a una sociedad que vive en el individualismo y la incertidumbre, las herramientas que usamos también tienen que ir de la mano con eso. Entonces, yo creo que no podemos caer en esa disputa como ya, ¿quién tiene la mejor propuesta respecto al tema A? Y creo que el programa también tiene que mostrarse cuál es la disputa política que estamos dando. Y ayer, no sé, me acuerdo, le preguntaban a Beatriz Sánchez ¿cómo va a financiarlo? Bueno, con esos impuestos que tienen que pagar el 1% más rico, que son quienes ganan más de 5 millones de pesos, y se va aclarando eso. Pero creo que una responsabilidad de la izquierda, no solamente en Chile, sino a nivel global, es mostrar ese camino. Es mostrar ese camino que vaya generando certezas también en quienes lo están leyendo, porque yo creo que uno de los errores históricos de la izquierda es creer que las cosas se hacen con voluntarismo nomás. Y eso es algo que se ha leído también de parte de nuestras sociedades en otros momentos, y tenemos que ser capaces de mostrar esa certeza y ese camino, esa viabilidad, digamos. Yo necesito decir que estoy muy en desacuerdo con el compañero de Revolución Democrática. Muy en desacuerdo, porque cuando nos dicen que la democracia se juega en un terreno de certeza o en un terreno de certidumbre, entonces ya partimos perdiendo. Lo que nosotros como Frente Amplio tenemos que reivindicar es que la democracia precisamente consiste en pugna de intereses, y cuando hay pugna de intereses, entonces no podemos, digamos, esperar que esto se dé en un marco de, ¿qué es lo que ha pasado, digamos, en la transición democrática? En un marco de lograr consenso, de entender, digamos, que el estado normal de la democracia sea un estado, digamos, de calma, de asegurar como ciertas expectativas. Entonces nosotros ya damos la cancha para partir perdiendo, porque precisamente lo que nos posiciona, bueno, entendemos que el Frente Amplio es más allá de la izquierda, pero quienes nos sentimos culturalmente o que tenemos convicciones de izquierda, tenemos que partir de la base que ser de izquierda significa posicionarte en antagonismo al Estado como son las cosas, y eso implica conflicto. Nosotros tenemos que reivindicar de que la política es manejo de conflicto, es situarse en el conflicto, y por lo tanto yo no he planteado lo contrario. Yo lo que estoy planteando es que lo que tenemos que ir haciendo es ir avanzando posiciones en donde vayamos generando esas certezas en la sociedad. O sea, si nosotros queremos, si nuestro programa es para el 80% de Chile, ¿por qué no nos está apoyando el 80% de Chile? Porque se nota, porque están usando nuestros adversarios herramientas que permiten que nosotros perdamos ese apoyo. Hoy día, ¿qué es lo que está uno de los desafíos, yo creo, muy importantes del Frente Amplio? Es demostrar que cuando llegamos a espacios de gobierno, cuando llegamos a espacios institucionales, somos capaces de hacerlo bien y mejor que nuestros adversarios. Eso es uno de los desafíos que tenemos en la Municipalidad de Valparaíso. Lo mismo que tuvieron los ayuntamientos en España, en donde han sabido demostrar que el cambio no es un cambio que va en una dirección en donde no se sabe muy bien hacia dónde avanzamos, sino que al revés, va diciendo con cosas concretas, esta es la dirección en la que nosotros nos propusimos avanzar y lo vamos logrando. Bueno, así como en el Frente Amplio no queremos que se lo monopolice Revolución Democrática contra Autonomista, en este programa tampoco, así que vamos a ir una pausa y volvemos ya para seguir discutiendo. ¿Pero cómo? muy bien. Bueno, la discusión sigue muy prendida, como estamos viendo. Este es un programa así vivo, sí. Programa lleno de conflicto además. Sí. Y aprovechando que yo... ¿Has visto que el Frente Amplio está en unas divisiones radicales? Terrible. No, yo quiero decir algo, sí. Yo creo que, a propósito de esta discusión bien interesante que se generó en el fondo, que yo creo que es un poco... No sé si, por si acaso, no sé si es del todo bien presentado. O sea, yo no sé si lo que está acá en disputa es como gobernabilidad versus conflicto. Yo no lo pondría quizá en esos términos. Pero lo que sí yo creo algo. Yo creo, y un poco tratando de reforzar lo que dije anteriormente,
yo tengo la impresión, y quizá en esto es un poco básico, o sea, entendiendo que acá hay una disputa de sentido común, como hemos dicho, donde en el fondo las razones propiamente tal no operan como tal. O sea, tú a alguien le puedes decir la mejor ecuación posible y aún así te dice no, aunque lo demuestre la lógica y la razón, y en fin, y eso lo sabe la política, la política lo sabe muy bien. Pero sí hay una cuestión, yo creo que, y en ese sentido esta idea del 1% es bien interesante, porque de momento en que hoy día justamente hablaba con un profesor de la Chile que me decía, mira, si donde nos hemos equivocado es en que somos muy buenos para decir lo negativo del capitalismo, pero donde nos ha faltado decir lo positivo que puede ser el placer del, y ahí bueno, cada uno pondrá su hasta nos falta la palabra, compañero. Hasta nos falta la palabra. Él decía el comunismo, digamos, otros podrán decir otra cosa. Porque eso, ¿a qué me refiero con eso? De que en el fondo creo yo que la posibilidad de, en este caso, ofrecer quizá una cierta gobernabilidad pasa por decir porque les vamos a disputar a ellos todo eso que nos están quitando el 80% de nosotros, digamos. Es la disputa del poder. Y es la disputa del poder y de la riqueza y de los bienes culturales que sea. Entonces, y de lo que plantea Lucas, de cómo vamos a vivir ahí, de lo bueno de eso. Exacto. Pero mira, Claro. déjame dar una pequeña vuelta más en el tema. Hablado menos Camargo, así. Sí. No, pero está bien, sí, estamos, de eso lo he invitado. La gobernabilidad, que ha estado presente en la prensa. Y a propósito de lo que decía Rodrigo, ¿no? Es cierto que hay que disputar y hay que mostrar que somos capaces de gobernar con las herramientas del gobierno presente, ¿no? Es decir, con la técnica, con la tecnología, con la racionalidad. Todo eso es cierto, ¿no? Y yo creo que eso el Frente Amplio lo tiene y tiene técnicos de más para mostrar eso. Pero ojo, hay una trampa en eso, porque las herramientas de gobierno son para habitar, en primer lugar, instituciones y luego para crear nuevas instituciones. ¿Y qué son las instituciones? Son momentos de condensación de fuerza. Por tanto, nosotros no podemos presumir que las instituciones van a tener la misma condensación de fuerza cuando nosotros arribemos o cuando nosotros estemos posteriormente a eso. Claro. De lo que se trata es de cambiar o crear nuevas instituciones. Exacto. Introducir nuevas condensaciones de fuerza, porque de esa manera tú transformas. Es lo que pasó, es lo que está pasando en los ayuntamientos españoles que tú decías, es lo que esperamos que pase en Valparaíso. Y de alguna manera, si el Frente Amplio arriba al gobierno, a la institucionalidad actual, no arriba para simplemente congraciarse con ella, para apreciarla, sino para tensarla, modificarla y crear la institucionalidad nueva que se requiere para los cambios. A temor de que me peguen, es lo que ha pasado en Venezuela. Bueno, porque si no, finalmente tú entras en la trampa de la racionalidad tecnocrática, que es la que finalmente nosotros queremos escapar, ¿no? Y ese es el punto total de la política. Sí. La política es la primacía de la creación e instalación de nuevas instituciones que evidentemente se requieren para gobernar, pero no queda atrapada en ella. Ese es todo el punto. No podría estar más de acuerdo con Ricardo Cabra. Yo quiero agregar otra discrepancia, lo siento, con el compañero. Pero ustedes son compañeros de militancia. No, esto es más grave. Hay una división interna. Hay que tener cuidado, hago un llamado, por favor, al cuidado de cuando hablas de dónde está esa adhesión, digamos, ciudadana al Frente Amplio, de que esa adhesión nosotros la tendríamos que lograr mostrando, no sé, ciertos mecanismos más claros de cómo tenemos que lograr cómo tenemos que lograr los pasos para llegar a esa sociedad que queremos construir. Y ahí, ojo, porque cuando nosotros como Frente Amplio nos paramos detrás, por ejemplo, del movimiento No Más FP, nos paramos detrás también del movimiento estudiantil, y entonces, digamos, como son esas, también nos apropiamos de sus demandas, bueno, entonces nosotros también nos apropiamos de esa adhesión que tienen estas demandas. Entonces, y ahora un porcentaje mayoritario del país quiere tener un sistema real de pensiones, un porcentaje mayoritario del país quiere tener un nuevo sistema educacional, y es esa la adhesión que tiene, digamos, que converger en este sujeto social y político que va a terminar siendo el Frente Amplio. Por lo tanto, ahí, ojo con mirar en menos, no sé digamos, subestimar la adhesión que hay detrás de este sujeto político que nosotros, digamos, estamos construyendo. Yo no estoy subestimando la adhesión que hay detrás del sujeto político, pero yo pongo un ejemplo sobre la mesa. Marcel Clot. En algún momento dijo que no a algunas de las demandas que salían de los movimientos sociales. No, estaba detrás de todas esas demandas sociales. Pero eso no es suficiente para construir el sentido común y la fuerza política mayoritaria que estamos buscando construir. Entonces en eso... Porque nosotros la estamos haciendo con articulación política. Articulación política probablemente no existía detrás de... Puedo afirmar que no existía, porque yo fui parte de esa articulación política. Yo creo que... Y no estoy en desacuerdo en todo lo... Yo creo que estamos
más cerca de lo que estás planteando, Manuel, porque yo creo Vale, que son, vale, dos pues patas, sí. son dos patas de la misma, de la misma, o sea, son las dos caras de la misma moneda. Esto es una propuesta política que tiene que saber lograr empujar junto a los movimientos sociales las fronteras de lo que nos ha planteado nuestras instituciones, pero por otro lado tiene que empezar a construir ese camino, que yo creo que va de la mano de lo que decía Ricardo. O sea, con las instituciones que tenemos actualmente somos incapaces de lograr la sociedad que queremos. ¿Y eso qué significa? Que también en nuestro camino, en ese camino que le estamos mostrando a Chile, tenemos que mostrar cómo vamos a abrir esas instituciones, cómo las vamos a hacer distintas, cómo las vamos a hacer que respondan a intereses ciudadanos y no a corporativos o de élite. Y eso yo creo que es parte de la tarea que tenemos. Bueno, yo aquí... Eso es parte de... Estoy interrumpiendo demasiado. De nuestro, Está bien. de nuestro desafío, digamos, de disputa institucional. Pues por eso yo ahí recalcar que, digamos, en el ADN del Frente Amplio está entender que no se pueden mirar como dimensiones separadas de la política la disputa institucional, tomarnos la institucionalidad con la otra patita que tiene que ver con la creación de engranaje social. Y ahí está, digamos, yo acá quiero aprovechar el pase gol que me dieron, porque hay un tema que no quiero dejar de lado antes que se acabe el programa. Sí. Porque todo esto tiene diversas dimensiones en lo que queremos hacer con Chile, digamos. Y sobre todo Alberto, que no ha opinado sobre esto. Sobre todo Alberto, que no ha opinado sobre Los esto. otros candidatos no han opinado. Hemos hablado hasta el cansancio. Estamos hablando de las definiciones de terrorismo. No, pero acá hay un tema, y que tiene que ver con que en Chile tenemos una situación bastante particular con el pueblo mapuche, y hay una reivindicación ahí que no es nueva, sin duda que no es nueva, y yo creo que incluso todo esto que estamos hablando se empieza a jugar ahí, porque efectivamente hoy día, claro, probablemente la estructura institucional, como decía Jave la semana pasada, esta arquitectura jurídica, digamos, hace seguramente en sus propios marcos inviable una salida distinta a la que no sea de carácter represivo o, por decirlo así, asimilatoria respecto a las comunidades mapuche. Pero nosotros somos un proyecto distinto que queremos efectivamente hacer algo al respecto. Y ahí yo creo que se cruzan, yo creo que acá hay 2 o 3 temas que se cruzan y que tienen que ver con esto. Primero, la concepción y la idea de autonomía y autodeterminación, digamos, ya que cómo la podemos entender y cómo una suerte de actor político nuevo, como decía Manuelas, es capaz de hacerse cargo de eso. En segundo, el tema de la violencia y el terrorismo y cómo nosotros somos capaces de conceptualizarlo, de tomarlo. Y tercero, tiene que ver con cuál es la política que está detrás y cuáles son los abordajes políticos que podemos dar, y que, por cierto, hay propuestas muy buenas. Sí, yo creo que el asunto es aquí hay una definición que nos entregan que hace que la conversación se empobrezca rápidamente, que es defina el evento. Sí, claro. ¿Esto es terrorismo o no es terrorismo? Y cuando te dicen que tu rol en la historia es tipificar un delito, o sea, ya entonces el asunto se fue al carajo, porque no hay posibilidad de una respuesta política a eso. Entonces la definición es: tú dices que no es terrorismo, eres un maldito izquierdista. Tú dices que es terrorismo, eres un maldito derechista. Y se acabó la discusión. Esa pobreza conceptual es la que nosotros tenemos que ser capaces de vencer. Y ese es uno de los desafíos. Yo creo que el tema mapuche es un tema donde el Frente Amplio va a tener que ser capaz de instalar una nueva agenda conceptual, temática, a gran velocidad. Porque ahí hay un timbre que nos ponen sobre la mesa donde no hay respuesta posible. Entonces tenemos que ser capaces de decir: tú planteas el tema de autonomía, está el tema del Estado unitario, están los temas del neoliberalismo, están las problemáticas del agua, todo eso está junto en la misma problemática. Entonces, ¿cómo damos una respuesta que sea capaz de integrar? Y ahí lo que tú planteabas al principio es muy importante, el sentido espiritual de un programa de gobierno. O sea, no podemos caer, y la tendencia de los medios es hacernos caer en la lista de supermercados de medidas. Tenemos que ser capaces de tener un criterio general que una por completo el espíritu del Frente Amplio y que dé vertebración a este proceso. Yo quiero agregar además de que nosotros como Frente Amplio tenemos que ser tajantes en decir de que en Chile no hay terrorismo, y no porque nosotros lo digamos, sino porque además el 2013 vino, digamos, un visitante oficial, claro, lo dijo la ONU en el 2013 cuando vino, que en Chile no había terrorismo. Y a esto agregar también que nosotros no tenemos definición en Chile legal de lo que es el terrorismo, solamente tenemos una tipología de conductas que se clasifican como terroristas. Tampoco hay una definición internacional de lo que es el terrorismo. Entonces finalmente esto es un asunto de posicionamiento político, y yo rescato la definición que ha dado Mirna Villegas, que dice que el terrorismo es, digamos, la utilización del miedo y del terror con la finalidad política de evitar, de que un pueblo se autogobierne. O sea,
Eso Y ya que, está lejos de... ya que citaste a Mirna, yo me permití hablar con ella antes de este programa simplemente para documentar algunas cuestiones que son importantes, porque la academia aporta acá a los debates que a veces son políticos y de bastante ignorancia. Ella tiene una investigación muy interesante que documenta que desde el 2000 hasta el 2016 la aplicación de la ley antiterrorista se ha hecho 9 veces en Chile, de las cuales 7 de estas veces ha sido revertida, con sentencia condenatoria, ha sido revertida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalando que no solamente estaba mal aplicada, sino que era discriminatoria contra el pueblo mapuche. Y en los 2 casos que se aplicó para el caso de este caso de infiltración. La infiltración, claro, de infiltración de un sujeto con la policía. Entonces estamos hablando, desde el punto de vista estrictamente técnico, jurídico, que también es importante ponerlo sobre la mesa para la discusión política, de una ley que ha tipificado malamente el delito, comillas, delito terrorista, y que ha servido finalmente, porque en la práctica eso es lo que pasa en la Araucanía, para que los fiscales se arropen de un procedimiento que les da muchas facultades inquisitorias y que de alguna manera producen o han producido delitos que finalmente no terminan de ser. Y que rompe el Estado de Derecho. Y que finalmente el Estado de Derecho es un territorio donde no hay Estado de Derecho. Y no precisamente por los actos de violencia por parte de, supuestamente, el sector mapuche, sino que porque no hay Estado de Derecho en la Araucanía y en otros territorios, en el Gualmapu, por decirlo en términos, porque hay allanamientos, porque hay asesinatos, porque hay paramilitares, porque hay vigilancia permanente. O sea, acá hay una cuestión que es bien interesante, y es que el sector más reaccionario, más de derecha, que alega contra un Estado de Derecho que no existe, son quienes sostienen la negación por esencia del Estado de Derecho en ese territorio, digamos. Y yo quisiera, o sea, tomando completamente, adscribiendo las palabras que decía Manuela y Ricardo, lo llevaría de nuevo al plano que lo estaba diciendo Alberto. O sea, cuando nos hablan sobre si es que ahí es donde se juega la definición política, ahí también perdimos. Cuando es terrorismo o no es terrorismo, ya dejamos de hablar de cómo la política puede ayudarnos a solucionar estos problemas. Y yo creo que a pesar de que pueden haber diferencias de opinión en las personas que están viendo o en la sociedad chilena, yo diría que la amplia mayoría de Chile no tendría ninguna duda en decir, independiente de las veces que se ha aplicado la ley antiterrorista o no, eso no ha ayudado ni un ápice en solucionar los problemas que vemos en la Araucanía. Entonces, si es que vamos a tener un acuerdo tan mayoritario respecto a eso, ¿en dónde está el punto en donde vamos a empezar a introducir la política para efectivamente llegar a puntos que nos permitan solucionar los problemas que tenemos? Y en eso yo creo que ahí es donde el Frente Amplio tiene que plantear su propuesta distintiva. Y es decir, en esto no nos jugamos la solución del problema de la Araucanía, sino que nos la jugamos en la capacidad o la voluntad política para llegar a una solución política que muchas veces va a requerir un cambio en nuestras instituciones. Hoy día en el marco institucional que tenemos, vamos a hacer, a pesar de que no se está cumpliendo como se debería, en el marco institucional actual no vamos a encontrar una solución al conflicto mapuche, y no solo al conflicto Estado mapuche. Y hoy día yo creo que el Frente Amplio tiene que decir, nosotros vamos con la voluntad política, y si es que la sociedad nos respalda, que sepan que vamos con la voluntad política a redibujar o a desdibujar un poco cómo están las instituciones hoy día para construir nuevas instituciones que puedan permitir una solución allá. Es que yo creo que ahí, y tenemos que ir cerrando, el tema, por eso quisimos poner acá el tema, porque el tema del conflicto mapuche no es exclusivamente institucional, no es exclusivamente cultural, económico, es también económico, claro, es también político, porque estamos hablando primero de un conflicto que tiene que ver con un actor que aquí se hacen los Larry, que son las forestales, claro, que ya las criticamos en el verano por los incendios. El conflicto aparece entre los agricultores, claro, y las comunidades, y resulta que están las forestales. Y estuvimos hablando todo el verano de las forestales, y ahí está el conflicto. Segundo, es un tema de derecho, de institucionalidad, de Estado de Derecho, efectivamente, de violencia, de atropello a los derechos humanos. También está el tema cultural, sin duda. Es una cuestión que atraviesa todo, y que si es que un programa de gobierno, o si es que un impulso de gobierno, una voluntad política no es capaz de abordarlo de esa manera, ese conflicto va a seguir siendo eterno como lo está haciendo. Pero tampoco, déjame decir una cosa breve, tampoco se va a inventar mucho acá, porque tuvimos un invitado de lujo un tiempo atrás, Francisco Buenchumilla, que él presentó un plan de por lo menos de abordar bien integralmente el problema. Una propuesta política, desde el centro político, desde una propuesta política. Lo que pasa que, bueno, en la nueva mayoría... Y la encontraron radical. En la élite de la nueva mayoría
se lo echó al bolsillo. Entonces estamos hablando de voluntad política para avanzar en un tema que está ahí presente, hay que escuchar a las comunidades, hay que ir al... No, yo quería antes de cerrar decir que nosotros tenemos compañeros que están Sí, claro. ahora en la Araucanía que tienen propuesta, el Frente Amplio tiene propuesta, digamos, para este conflicto político. Tenemos ahí, bueno, va a ir más de un candidato Así es. Estuve con ellos la semana pasada. Yo puedo citar a nuestro compañero Felipe Valdebenito, que tiene escrito al respecto y tiene Así es. ciertas propuestas de que tener nueva institucionalidad, de que tenemos que correr el cerco a las forestales, porque bueno, el sistema actual solamente, digamos, no se ha hecho cargo del despojo histórico de tierras, y esto no se va a solucionar, este problema político, sino una nueva política de tierras que inevitablemente va a implicar correr cerco y dar masivamente tierras a la comunidad mapuche. Sí, yo creo además una cosa muy simple para antes cerrar. Y breve. Una cosa muy cortita, no, sí, que para decir además que a nosotros que nos acusan de inmadurez, yo le puedo decir, en el tema mapuche, el Estado, el sistema político tradicional ha sido una inmadurez enorme. O sea, pretender que ante la falta de respuesta política la respuesta tiene que ser policial es lo mismo que un niño de 3 años que no es capaz de argumentar y entonces pega un combo. Es exactamente la misma respuesta. Entonces hemos sido incapaces como país, y ha sido responsabilidad de ustedes como sistema político, hacernos cargo de la problemática, porque no son capaces de hacer política, porque denostaron la política, porque destruyeron la política, porque vendieron la política. Resulta que hoy día no tenemos las herramientas adecuadas y tenemos que reconstruirlas para poder llegar a ese territorio, y no fueron capaces de aceptar la propuesta de Huenchumilla, por radical, que Huenchumilla es un tipo profundamente de centro político, pero era una respuesta política, y eso ya era suficientemente hostil para ustedes. Claro, pegar un combo o irse a pasar la Navidad o el Año Nuevo, ya no recuerdo, a un Exacto, retén de un carabineros retén. allá. Gran La decisión. política convertida en policía, otra Claro. teoría ahí sobre la También. mesa. Bueno, hasta acá llegamos. Agradecemos a Rodrigo, a Manuela, que son nuestros invitados. Esperamos ver más seguido a Alberto, que tiene una agenda muy apretada. Y bueno, gracias Ricardo, y nos Gracias, vemos Lucas, también. la próxima semana por TV Vivo a las 6 de la tarde en Cero a la Izquierda. Gracias.